En este video vamos a aprender sobre los match code, también conocidos como Search Help o ayudas de búsqueda. Se llaman así porque al pulsar este botón se despliega una ventanita con un listado de posibles opciones que podemos ingresar en el campo y tenemos dos formas de generarlos. Una de ellas es en la transacción S11 y la otra es en código dentro de nuestros programas. En este video vamos a aprender a generar el match code en el diccionario de datos. Entonces vamos a la transacción S11, elegimos la opción ayuda de búsqueda, ingresamos un nombre, damos clic en crear y nos muestra dos opciones para elegir. Elegimos la primera opción para hacer uno simple. Esta opción nos permite hacer un match code de una sola pestaña, así como este. Posteriormente veremos el compuesto. Ingresamos una descripción. Después indicamos la tabla o la vista de la cual vamos a obtener los datos. Yo voy a usar la tabla T002. Esta tabla contiene todos los idiomas. Doy Enter y automáticamente se ingresa otra tabla en este campo, y esto pasa porque la tabla de idiomas tiene ligada otra tabla, la cual nos trae las descripciones de los idiomas. Si cambio a la tabla, por ejemplo esta, y doy Enter, se borra la tabla de textos, ya que esta tabla guarda documentos de ventas y no tiene textos ligados. Voy a volver a ingresar la tabla de los idiomas. En tipo de diálogo indicamos cómo queremos que se muestre la ventanita con el listado de los valores. La primera opción la elegimos en caso de que queramos que primero se muestre esta ventana para ingresar filtros. Aunque si son menos de 100 registros los que se van a mostrar, se visualizará directamente el listado. La segunda opción es la que me gusta a mí y la elegimos cuando queremos que se muestre directamente el listado de las entradas, y también elegimos esta opción si la cantidad de entradas es pequeña. La tercera opción la elegimos cuando el listado de entradas es muy grande o cuando queremos que siempre se visualice primero la ventana con los filtros, independientemente si la cantidad de registros es pequeña o grande. Acá abajo, en esta tabla, ingresamos los campos que se van a visualizar en el match code. Estos campos pertenecen a la tabla o vista que indicaste acá arriba. Yo solamente quiero que se vea el campo que contiene el código del idioma y además su texto descriptivo. Le doy Enter y al hacer esto me trae en automático el elemento de datos del cual es el campo. Pero si queremos podemos modificarlo también seleccionando este check, y con eso ya nos permite cambiarlo. Yo no los voy a modificar, esos están bien para mí. Después elegimos los campos para import con esta columna, después los export. En el caso de export marcamos solamente los que queremos que se pinten en el campo cuando seleccionemos alguna de las opciones. Yo solamente voy a marcar este, ya que es el único que quiero obtener. Después indicamos en qué orden se van a ver los campos en el listado y en la pantalla de selección. Los voy a poner así para que veamos más adelante cómo se acomodaron. En este otro check indicamos si queremos que el campo esté bloqueado en la ventana de selección. Voy a marcar solamente este, guardamos, elegimos el paquete, activamos y aquí mismo podemos testear nuestro match code. Damos clic en ejecutar. Si damos clic sobre el botón de ayuda o presionamos F4, me muestra este pop-up con el listado de las entradas posibles. Me muestra los campos en este orden porque así lo indiqué en esta columna. Y si damos clic sobre la flechita, podemos aplicar filtros. Aquí el campo de nominación está primero porque así lo indiqué en esta columna, y está bloqueado porque lo marqué este checkbox. Doy doble clic sobre cualquier entrada para seleccionarla y solamente me está llenando el campo de idioma porque fue el que indiqué que se va a exportar. Si hubiera indicado también este otro, aquí se hubiera pintado también. Y con esto ya definimos un match code simple que podemos usar en otros objetos como tablas, estructuras, programas, etc. Por ejemplo, tengo esta tabla y le voy a indicar que este campo va a tener ligado el match code que acabo de hacer. Seleccionamos el campo y damos clic en este botón. Ingresamos el nombre del match code que hicimos, indicamos nuestra tabla Z y el campo dentro de ella, damos clic en tomar, guardamos, activamos, y si vamos a esta pestaña, aquí podemos ver la relación de los campos con los match code. Por ejemplo, si vemos la tabla BKPF, vamos a la pestaña de ayuda
y ahí están los campos con sus match code ligados. Ahora vamos a ver cómo usar estos match code en los parámetros de las pantallas de selección. Tenemos dos opciones: declarar el parámetro o rango de selección del tipo de la tabla y el campo que contiene el match code, o indicarlo con estas palabras reservadas. También a los parámetros de selección les estoy poniendo nombres diferentes a lo estándar o que no son característicos de ellos, ya que por ejemplo para el idioma sería Express o Langu, y lo hice así para que veas que el nombre que tú definiste no influye y aún así se mostrará la ayuda siempre y cuando se asigne bien el match code. Y debemos de tener cuidado porque por ejemplo aquí en este rango lo declaré con la tabla Z y el campo Black, pero ese campo dentro de esa tabla Z no tiene un match code ligado. Es por eso que estoy usando las palabras reservadas para definirle el match code que se mostrará. Si yo comento estas palabras reservadas, el match code no se mostraría. Entonces vamos a probar esto, ejecutamos el programa y todos los parámetros de entrada tienen su match code. Incluso en el caso de los rangos, si damos clic en esta flechita, aquí también se ven los match code. Ahora vamos a ver cómo hacer un match code compuesto. Se llaman así porque contienen varias ventanitas con listados posibles de entradas, así como este. Entonces vamos a la transacción SE11, asignamos el nombre, damos clic en crear. Ahora elegimos esta opción, ingresamos una descripción y en esta pestaña debemos indicar todos los match codes simples que creamos anteriormente y cada uno será una ventanita. Voy a usar el que yo hice Z y estos otros que son estándar. Uno es la ayuda para el mandante y otro es ayuda para las clases de documentos. Después en esta pestaña definimos los campos que vamos a mostrar y a filtrar en las ventanitas. Voy a definir estos dos para el match code Z de los idiomas, estos para el mandante y estos otros para las clases de documentos. Indicamos su elemento de datos. Si no te lo sabes, lo puedes consultar en el match code. Por ejemplo, vamos a revisar el del mandante y estos son los elementos de datos. Después le voy a indicar que solo quiero que se exporten los valores de estos campos, los otros no porque solamente son las descripciones. Después volvemos a la pestaña de ayudas de búsqueda para asignar los campos correspondientes, seleccionamos alguno de los match code, damos clic en este botón y aquí tenemos que decirle a cuál campo dentro del match code corresponde este de acá. Y si no lo sabes, también lo puedes consultar en el match code simple. Por ejemplo, si revisamos este, idioma correspondería a Express, entonces indicamos ese nombre y para la descripción corresponde este otro. Solamente indicamos esos dos, damos clic en tomar y hacemos lo mismo con los otros match code. Guardamos, activamos y también lo podemos testear aquí. Y funciona bien. Este match code también lo podemos usar en tablas, programas, etc. Por ejemplo, voy a regresar a la tabla Z y lo voy a asignar al campo Black, lo seleccionamos, damos clic en el botón, indicamos el nombre del match code compuesto que acabamos de crear y le indicamos cuál campo del match code estará ligado a nuestra tabla y nuestro campo dentro de ella. En este caso solamente Black, damos clic en tomar, seleccionamos el mandante, damos clic en el botón, indicamos el nombre, hacemos el mapeo de los campos y listo. Para el campo idioma primero tenemos que borrar el match code que ya tenía asignado y después asignamos el nuevo.
vamos a la pestaña de ayuda y ahí están ligados. Ahora, si lo usamos en el programa, voy a cambiar este por el nuevo que acabamos de crear y acá para el mandante lo voy a cambiar por un campo dentro de mi tabla Z. Y aquí, como el campo Blart dentro de esta tabla ahora sí ya tiene un match code ligado, ya podemos comentar estas líneas y aún así nos va a mostrar una ayuda de búsqueda. Ejecutamos el programa, seleccionamos alguno de los match code y aquí están las 3 ventanitas con las 3 ayudas de búsqueda. Aunque esto funcionaría mejor si las 3 ventanitas fueran para el mismo campo, pero sus entradas se obtienen de diferentes tablas. Así revuelto como lo hice yo no tiene mucho sentido. Y para darte un ejemplo de un match code compuesto bien hecho, voy a ir a la transacción VA01, revisamos el match code de solicitante y aquí tenemos 4 ventanitas de ayuda, pero son para el mismo campo, solo que se están obteniendo de diferentes match codes simples y cada uno consulta una tabla o una vista diferente. Y ya para finalizar, los match code que ya están definidos de manera estándar también los puedes usar sin problemas para que no te compliques duplicando algo que ya está hecho. Si te gustó, suscríbete, da like, comparte y si quieres apoyarme a continuar haciendo estos videos, en la descripción te dejo un link de aportaciones. Si tienes alguna duda o aclaración, déjamela en la cajita de comentarios.